otro y la dejamos sin tocar, ¿ok? Para Así la que segunda práctica dice la 2.6 o 1.6. sí, fíjate que yo no sé cuál les pidieron, pero sí necesito que sea una OM. Ujú. Sí, 2.6 o 1.6 dice. Sí, ujú. Bueno, necesita que sea una qué? OM, Ya. OM. Sí, Preparación. que sea clase 2, fíjate, porque si es clase uno es un problema. No van a hacer la caja, no van a poder usar las matrices. Entonces, Doctor, y sí, eh, más bien recomendación, no sé si la doctora Mónica está acá o alguien que está encargado del grupo, pero creo que sería buena idea tener un grupo en el que también nosotros podamos expresar nuestras dudas, porque, o sea, como para, tipo, ahora íbamos a comprar pinceles, o sea, el pincel curvo, no sabía cuál realmente tenía que comprar, entonces no sé a quién preguntarle. sí, digámosle a la doctora, mira, con los pinceles curvos, bien difíciles de conseguir. Dentales casi no vas a encontrar, pero tú eres salvadoreña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Si en la Moderna tienen, y el que yo te recomendaría es el número 0. Ujú. Si este no viene curvado, nosotros lo podemos curvar. Yo te explicaría cómo, ¿ok? Ok, ok. Porque vieras que cómo cuesta encontrarlos. Y es el número, porque yo tengo dentales, pero los dentales el problema es que son extremadamente costosos y no los hay en el país. Entonces, ahí en la Moderna consigues un plano y un curvo, que es lo que más se utilizan, ¿ok? Ujú. Ok, gracias. Ok. Gracias. ¿Saben qué? Si no les puedo proveer a todos, voy a llevar por si alguien no tiene, son espátulas, ¿ok? Ujú. O sea, aplicadores de resina. Si tienen kits o los que usan en la clínica, llévenlos, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ok, en la presentación de al día de ayer yo no pude mostrarles el instrumental. Hoy lo voy a hacer, les voy a mostrar los instrumentos que son los ideales, pero no tienen que ser esos, ¿ok? Marca no estoy pidiendo, lo que estoy pidiendo es que lleven algo similar, ¿no? Para que podamos nosotros solventar cualquier inconveniente. Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Es una clase sobre resinas del sector posterior. Permítanme. Aquí vamos. Eh, Si hay algún inconveniente, me dicen, ¿no? Desgraciadamente no sé por qué no puedo hacer que el mouse se vea durante la presentación y eso me limita a mostrarle algunos pequeños aspectos. Voy a tratar, por ejemplo, aquí ya se pierde el mouse, ya no lo puedo ver, entonces no sé qué es lo que sucede. Igual el puntero, al activarlo, el puntero se me pone negra la pantalla, no sé qué está pasando. Pero vamos a ver, cuando hablamos del sector posterior, sería quizás un tratamiento que creemos nosotros que es más sencillo de lograr, pero desgraciadamente hacer una resina en el sector posterior lleva demasiadas complicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que devolver no solo la anatomía, el color, la forma, sino que también la función es principal, principalmente la función y entonces encontramos puntos de contacto altos y se nos complica todo. La metodología que vamos a utilizar para hacer nuestra restauración, en la forma de crear eh, caras oclusales, les va a ustedes permitir hacer resinas que puedan ser más estéticas en el sector posterior, pero no sobre solo eso, sino que encuentren menos puntos de contacto. Aquí estoy nada más pasando unas fotografías de las bellezas de piezas dentarias
que vamos a ver y que vamos a encontrar en todas nuestras ah, cavidades bucales de nuestros pacientes, ¿no? Así que aquí tenemos algunas muestras de las bellezas, son piezas extraídas y podemos ver cada característica. Pero algo que les quiero decir es que cuando observamos estas características, nosotros observamos la pieza por fuera y a veces para poder estratificar en el sector posterior, requiero de conocer cómo está dispuesta la dentina en la pieza dentaria, pero como yo no puedo ver eso, vamos a ver un estudio en el cual de bioemulación, cómo nos permite ver la parte interna del diente y conocer cómo colocar la dentina para poder reproducir la anatomía de la forma más correcta, ¿no? Um, el sector posterior sigue siendo un reto grande para la mayoría, porque hay muchas complicaciones cuando hacemos una restauración. Yo hice este corte, usted puede ver la lesión cariosa, puede ver el esmalte, puede ver la dentina, la disposición de la misma, los cuernos pulpares, todo, ¿no? Pero ¿por qué ahora ha evolucionado tanto las resinas? Y las razones son las siguientes, los continuos estudios sobre nuevas modalidades restaurativas y conservadoras. Hoy en día, el principio que tiene mayor valor, es realmente ser lo más conservador posible. La remoción de caries es el único principio que se aplica hoy en día de los que aplicábamos con la amalgama. La amalgama dental es un buen material, pero la verdad es que teníamos que remover demasiada estructura dentaria. Y si nos recordamos algunos aspectos sobre la amalgama, es que todos los principios, a excepción del principio de remoción de caries, iban encaminados a favorecer la restauración, más no el diente. Si recordamos algunos de ellos, la profundidad, el objetivo de la profundidad era para darle resistencia, es una forma de resistencia al material, no al diente. Las paredes retentivas socavábamos el diente, el objetivo era retener el material. Y puedo hablar de todos los principios del ancho del limo, la curva, la curva en la caja, todos van encaminados a promover el éxito para la restauración, pero no para el diente. Por eso es que las amalgamas al final de la vida duraban mucho, pero el diente se terminaba fracturando. También la demanda por restauraciones estéticas. La gente está pidiendo más restauraciones estéticas, no quiere restauraciones metálicas, ¿no? Por razones estéticas, pero también hay una controversia sobre la amalgama dental y el mercurio que puede producir algún daño sistémico. Lo asocian con Alzheimer, con Parkinson y con otras enfermedades sistémicas. Entonces los pacientes hoy en día creo que amalgamas es un material del pasado, ¿no? El material restaurativo ideal, nosotros buscamos ciertas características de nuestro material restaurativo. Uno es permitir un abordaje más conservador, significa que no tenga que remover tanto tejido, restaurar la morfología, la resistencia propia del diente y devolver la función. O sea, que le podamos dar la anatomía correcta, asegurar un sellado marginal de la restauración para evitar la caries secundaria, el daño pulpar y la sensibilidad, o sea, hacer una técnica de sellado, la que nosotros conocemos como adhesión, ser biológicamente compatible, un material que no libere toxinas, que no complique nuestra salud y proveer longevidad satisfactoria, que ha sido el problema más grande con las resinas. Su longevidad ha sido limitada a 5 años. Vamos a ver qué dicen los nuevos estudios, cómo han evolucionado los sistemas adhesivos, cómo han evolucionado también las resinas compuestas. Entonces, lo que sí vemos es que también vemos problemas frecuentes
Y muchos de ustedes, no sé, pero la mayoría de ustedes me imagino que son jóvenes y quizás no han trabajado la amalgama como la trabajamos nosotros en el pasado, pero el paciente llegaba por el cambio de amalgama y le poníamos resina y cuando el paciente retornaba a sus controles, teníamos problemas grandísimos como defectos en la restauración. En las restauraciones no nos quedaban bien, los contactos y los contornos estaban planos y teníamos entonces impacto alimenticio. La anatomía era preciosa mientras la estábamos tallando, pero cuando ajustábamos la oclusión, teníamos una restauración plana sin surcos, sin cúspides. Contracción por polimerización sigue siendo un problema. Antes teníamos valores de contracción por polimerización de 5%, después bajaron al 3%, ahora andan en 1,5%, o sea, la contracción es menor. El sellado de los márgenes se volvió un problema enorme. El paciente retornaba con sensibilidad porque no había una, una un sellado correcto, ¿no? Caries secundarias era un factor común, sigue siendo un factor común y está relacionado a caries secundarias en las cajas proximales causado por la falta de polimerización en esa zona, irritación pulpar. ¿Cuántos de ustedes no han hecho una resina y al cabo del tiempo el paciente regresa con sensibilidad al morder, sensibilidad al frío? Y eso significa que posiblemente hubo un daño pulpar. Fracturas de las restauraciones suele estar asociadas más quizás a un punto alto, desalojos, a contaminación, al uso inadecuado del dique o el no uso del dique más bien de goma, ¿no? Así que son factores. Aquí pongo esta fotografía que me llamó la atención. Estas son dos resinas que fueron hechos en un promedio de un año, ¿no? Más que todo, yo quiero mostrar la premolar que no estaba en una oclusión fuerte como la estaba en la molar, porque la molar, pues hay evidencia de que hay bruxismo, que el paciente tiene un hábito parafuncional y que por eso la restauración podría estar desalojándose, fracturándose. Pero la premolar nos indica que algo malo pasó. Y por eso a veces a mí me encanta estar en el aula, no aquí, porque puedo conversar con ustedes y ustedes pueden interactuar conmigo. Pero si ven esa premolar, tiene un margen abierto, hay una caries, esto podría ser contracción de polimerización, también fractura del margen por falta de polimerización, ¿ya? Y hay una filtración franca, falta de grabado o grabado inadecuado o la colocación inadecuada del adhesivo. Entonces tenemos una gran cantidad de problemas que están asociadas al deterioro de nuestras restauraciones en el sector posterior. Para tener éxito clínico, siempre sea usted lo más conservador posible. No remueva tejido innecesariamente. Utilice adecuadamente los adhesivos. Yo voy a hablar de ellos, cómo aplicarlos, qué hacer nuestra técnica. Bisele los márgenes. Vamos a ver el diseño de la cavidad, cómo se hace. Utilice una técnica por incrementos, nada en incrementos que excedan 2 milímetros, al menos, doctores, que ustedes estén utilizando una resina Bullfilk, ¿no? Estas resinas también tienen muchos limitantes, vamos a ver algunos aspectos y obtenga buenos contactos proximales, ¿no? O sea, utilice unas buenas matrices seccionales para poder devolver no solo el contacto, sino el contorno de la pieza dentaria. Entonces vamos a ver estos aspectos. Devuelva a la anatomía oclusal. Les voy a mostrar cómo pueden lograr ustedes los surcos, cómo pueden lograr una técnica de tallado mucho más predecible, ¿no? Logre un buen adapte interno de la restauración, o sea, evite burbujas dentro de su restauración, porque eso se traduce usualmente, doctores, en sensibilidad, ¿no? Cree una integración adecuada de los tejidos periodontales. Ayer vimos eso bastante. Se refiere a una buena técnica de pulido para que ustedes
tengan los mejores resultados y eviten también, no solo estéticos, sino eviten problemas periodontales por acumulación de placa bacteriana, ¿no? ¿Cuál es el material idóneo? Existen grandes cantidades de resinas compuestas en el mercado, todas igual que dije ayer, diciendo somos las mejores. Busquen un material que tenga reconocimiento, o sea, que no sea la resina más cara, pero tampoco que sea la resina más barata. Resinas hay en el mercado grandes cantidades y nos dan muy buenos resultados. Este estudio me encantó, es del doctor Dieter Dietrich y nos habla sobre unas restauraciones con 18 años de vida, ¿no? O perdón, 16 años de vida, ¿no? Sí, 16 años en clases 2. Los resultados predecibles están en boca, están en buenas condiciones. ¿Qué se pudo concluir sobre esto? Este estudio del doctor clínico que nos dice y nos lleva a una conclusión, que las resinas son muy buenas, alternativa en el sector posterior, pero tenemos que seguir su técnica de aplicación, que ésta sea adecuada, una técnica de polimerización adecuada y no, la indicación es la que a veces nosotros no seguimos, ¿no? Se comprobó que estas resinas sean microhíbridas y nanohíbridas nos dan excelentes resultados. Hoy en día, dice el estudio, existen otros materiales como los Bullfield, pero todavía necesitamos más estudios clínicos a largo plazo porque hay secretos escondidos en los resultados de estas materiales, ¿no? Así que vamos a ver. La relevancia clínica siempre es importante. Se me determinó que ambos, el material y su aplicación, son responsables de los problemas que nosotros encontremos, doctores. Así que siempre tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. En este caso, yo voy a ir acompañando los casos clínicos junto con la teoría para que sea más fácil y más comprensible para ustedes. Ya, en este caso yo hice algo in vitro como siempre lo hago, in vitro y después vamos a ir a los casos clínicos. Hay una gran cantidad de casos clínicos muy bonitos que nos pueden servir y nos pueden ayudar a nosotros a solventar nuestros problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la cavidad hecha y vamos a comenzar al proceso clínico a poderla obturar, ¿no? Lo primero que tengo que saber es si estoy ante una cavidad directa o una cavidad indirecta o semidirecta, ¿verdad? Lo mejor es saber eh, interpretar y diagnosticar el tamaño de la restauración y hacer un análisis de la estructura remanente para saber si estoy ante una restauración directa o una restauración indirecta. Se dice que aquellas restauraciones muy extensas, pero ¿qué tan extensas? ¿Y qué es lo que me indica a mí si debo hacer algo directo o indirecto? Pero el principio más grande es el principio de conservación. Si ven a la izquierda van a tener unas cavidades muy pequeñas, microcavidades, no invadan el diente. El cortar demasiado diente complica la restauración al material y sobre todo a la estructura dentaria. Si estamos en el primer caso, cavidades individuales es la indicación. También podemos tener una cavidad extensa como la que aparece en el imagen de medio, que es una cavidad un poco más extensa, pero que no hemos perdido las crestas marginales ni en mesial ni en distal. Y tenemos entonces mayor resistencia. Esa es una indicación de una restauración directa. Pero podemos haber perdido también, miren, podemos haber perdido proximal, pero no tenemos que unir toda la cavidad y hacer una cavidad completa. Podemos hacer cavidades independientes como la que sale aquí en distal, mesial y una en la fosa central, porque lo que me da la fortaleza es la cresta oblicua, la unión de otras cúspides para que esta
pieza dentaria no se vaya a fracturar en el futuro y flexione demasiado. Aquí también tenemos otros diseños de cavidades para restauraciones directas. Aquí tenemos a la izquierda una distal, aquí una mesial, yendo solamente donde está el surco, aquí una mesiobucal o una distopalatina, siguiendo los surcos y conservando la mayor cantidad de estructura dentaria, ¿no? Directa, indirecta. ¿Cuándo vamos a hacer una directa, indirecta? Directa, indirecta es una técnica que a mí no me gusta porque siempre hay que hacer una preparación expulsiva para poder restaurar el diente sin adhesión, quitar la restauración, trabajarla fuera de boca y después cementarla. Es una técnica un poco complicada para lograr la anatomía, ya que la anatomía es extremadamente extensa. Si vemos en el caso de la izquierda, yo siempre haría una restauración directa y en la de en medio, pues ya perdimos bastante tejido, pero si observamos, siempre tenemos 2 milímetros de grosor de cúspide y eso nos permite poder restaurar esa pieza en una técnica directa e indirecta, igual que la que tenemos al lado derecho, ¿no? Ajá. ¿Cuándo vamos a hacer una indirecta? Cuando la involucración es mucho mayor, cuando no tengamos tejidos proximales y la cavidad se nos complica, es mejor hacer una incrustación. No vamos a hablar de incrustación, me imagino que ustedes tienen una clase para restauraciones indirectas y el análisis estructural es de suma importancia. Si la hago inlay, onlay, overlay o tabletop, dependiendo el principio que ustedes quieran utilizar para las técnicas indirectas. Hoy día nos vamos a enfocar en las técnicas directas. Aquí tenemos una onlay y una overlay que involucra toda la cara oclusal. Lo primero que tenemos que hacer es qué técnicas de grabado están utilizando ustedes. Y vuelvo a repetir, yo sé, doctores, si pueden opinar, es para mí valioso, porque no sé cómo redirigirlos a ustedes con la técnica. Yo uso una técnica de usualmente de grabado total en la mayoría de mis restauraciones. ¿Y por qué grabado total? Porque me da la confianza de que puedo tener mejores valores de adhesión y a veces un mejor sellado. El miedo con la mayoría de los odontólogos es la técnica de grabado, porque creemos que al grabar nos va a producir sensibilidad y por eso nos gusta adhesivos autograbadores en dentina y grabar el esmalte con ácido fosfórico con una técnica de grabado selectivo, ¿no? Pero como no estoy con ustedes, no sé qué técnica, al final me pueden decir qué técnica utilizan, ¿no? Pero se ha comprobado que el ácido no es el verdadero causal, el directo causal o el causal directo, perdón, de la sensibilidad. Hay otros factores más importantes. Y si usamos una buena técnica, un buen material, vamos a tener mejores valores de adhesión con una técnica de grabado total que una de grabado selectivo. Grabado selectivo. ¿Cuándo utilizar grabado selectivo? Cuando la cavidad es muy profunda y yo prefiero un grabado selectivo, o sea, grabo el esmalte y el dentina lo utilizo con un autograbador. Entonces ahí creo que es una muy buena opción. Pero en las cavidades de mediana a poca profundidad, yo siempre utilizo un grabado total. Ahora, es importante que nosotros hagamos una técnica correcta del grabado total de nuestras piezas dentarias, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos adecuadamente, también voy a tener algunas consecuencias, ya sean de forma directa o indirecta. El esmalte, el efecto del grabado en el esmalte depende de dos factores importantes. Uno, propio del agente grabador, o sea, cuando se refiere a eso, se refiere a qué tipo de ácido estoy utilizando, cómo lo estoy utilizando, cuánto tiempo lo estoy utilizando. Unos estudios nuevos
nos hablan de diferentes alternativas de cómo grabar, cómo hacer la técnica, es una técnica, nos hablan también que los tiempos de grabado hoy en día son diferentes a a los grabadores que utilizábamos, a los tiempos que utilizábamos en el pasado, ¿no? La condición del esmalte, si este esmalte tiene algún tipo de fluorosis, si este esmalte no ha sido instrumentado, o sea, si no ha sido cortado. A veces tenemos un esmalte aprismático en las capas más superficiales y eso hace que el patrón de grabado no sea el adecuado. Vamos a ir de esto, las condiciones del esmalte, cuáles son, si este esmalte es instrumentado o no. O sea, esto es más común en el sector anterior. Si tengo una pequeña fractura, lo mejor siempre es incorporar que un poquito de instrumentado. No es para darle una retención micromecánica, sino para remover esa capa de esmalte aprismático que aparece en el D, aquí, aprismático. Además, nosotros estamos sometidos a grandes cantidades de flúor en las pastas de dientes, en los enjuagues, y queremos remover esa capa pequeña, ¿no? Entonces, estar relacionado el A con el D y el E, ¿no? Entonces, es bueno que pasemos una fresa muy pequeña. Esto es más para el sector anterior, ¿no? Porque en el sector posterior siempre vamos a hacer una cavidad. En el sector anterior podríamos no hacer una cavidad. Composición química del esmalte es algo que nosotros no controlamos, que puede variar de paciente a paciente. Por eso se recomienda que el tiempo de grabado sea más o menos de 15 segundos en esmalte, ¿no? Si es primario o permanente, es otro. Se prefiere 15 segundos en permanentes y algunos estudios dicen que en primario antes se recomendaba un poquito más de tiempo de grabado, hoy en día se utiliza el mismo tiempo de grabado, ¿no? Así que principios propios del agente grabador, tipo de ácido, y vamos a ir viendo cuál es el ácido más indicado según los estudios. Concentración del ácido. Tengo que saber qué concentración y qué tipo de ácido voy a utilizar. Y lo vamos a ir viendo ahorita con los estudios. Tiempo de grabado. ¿Cuánto es el tiempo de grabado mínimo o máximo que debo de utilizar? Forma del agente grabador. Esto es de suma importancia. Hay agentes grabadores, o sea, ácidos grabadores con unas consistencias no muy adecuadas y no permiten ni humectar, y otros escurren demasiado y sobregrabamos zonas que no queremos grabar. El tiempo de lavado del ácido, ya sí, tenemos mm, un tiempo de lavado adecuado porque quiero remover el ácido adecuadamente. Este también suele ser un factor dependiente del tipo del ácido, del agente grabador, de la forma. Hay unos que son muy difíciles de lavar y pueden dejar residuos. El método de activación es lo, lo froto o lo dejo pasivo. Entonces vamos a ver eh, qué es lo que tenemos que nosotros hacer para lograr una buena técnica de grabado. Veamos, los valores de adhesión se lograron según estos estudios clásicos. 1993 nos habla de que el ácido fosfórico es el ácido idóneo para el grabado en esmalte y en dentina. Se hicieron pruebas con otros ácidos, ¿verdad? Pero no se logró buenos resultados. Por lo tanto, el ácido fosfórico sigue siendo el ácido idóneo para el grabado en esmalte. Para dentina podría ser que otros se comportaban muy bien, pero hoy en día sigue siendo, aunque sea autograbadores, el ácido fosfórico el idóneo para esto, ¿no? El tiempo que se recomendaba era de 15 segundos, hoy ha bajado a 10 segundos y en dentina se recomienda que puede ser hasta de 5 segundos, ¿no? Para poder tener buenos valores de adhesión, ¿no? Ahora, el tiempo de grabado, les decía, era de 15 segundos aquí en esmalte.
sigue siendo un estándar, puede ser entre 10 y 15 segundos. Lo que ha bajado es el grabado en dentina, ligeramente a 5 segundos, recomiendan algunos artículos y otros recomiendan los mismos 15 segundos, ¿no? Dependerá también el artículo, pero nos mostró que una buena técnica es más importante que no solo el tiempo y la concentración. Y vamos a ver la técnica de grabado. Aquí podemos ver ácidos grabadores de diferentes marcas. Este es el Scotch Bond, ¿verdad? Es un ácido de la casa 3M. Escucho bastante queja de este ácido en el aspecto de que es difícil de remover, mancha el diente, la coloración azul es difícil de remover, así que no es una muy buena alternativa. Tenemos ácidos grabadores en líquidos, eso no es ácido, deberán ser gel, semigel, ¿verdad? Tenemos aquí estas otras marcas súper malas, son ácidos líquidos que lo que hacen es sobregrabar no solo el esmalte, sino dentinas y graban las piezas vecinas generando mayor sensibilidad. Aquí tenemos ácido fosfórico al 15%. Este es un ácido fosfórico que creo que es demasiado débil. Los estudios no apoyan esto. Los estudios recomiendan ácidos fosfóricos entre 35 y 40%, ¿no? Así que 15% no creo que sea una buena concentración. Pero tampoco queremos como este ácido de Dentsply que tiene una concentración de 50%. Esto va a provocar sensibilidad definitivamente y vamos a ver el por qué. ¿Ok? Ácidos como estos, que son al 35, 38%, son una muy buena opción. Entre 35 y 38 es quizás la mejor opción. Aquí tenemos quizás el gold standard en los ácidos por más de 25 años. Sigue siendo el ácido número uno en el mundo y que tiene ciertas propiedades. Vamos a ver algunos estudios que nos muestran que no es que los ácidos sean iguales. Por eso es que hay una diferencia. Todos pueden ser ácidos fosfóricos, todos pueden ser al 35%, pero no todos se comportan de igual forma. La técnica de grabado consiste en lo siguiente y les voy a mostrar este esquema. En el esquema aparece lo que es el tubulillo dentinario en medio aquí y cómo este está obliterado por la capa de desecho dentinario cuando nosotros cortamos. Entonces, nuestro ácido va a llegar a remover esa capa de desecho y a descalcificar las zonas de los fibras colágenas y eso va a permitir espacio para la subsecuente penetración del adhesivo. Si vemos aquí en el esquema, esto es lo que hace el ácido, remueve esto, remueve también la capa de desecho dentinario y debemos de conservar esa humedad porque ahora la fibra colágena ya ha sido removido el tejido de soporte calcificado inorgánico por la acción del ácido y va a ser sustituido por el adhesivo. A esto se le conoce como capa o capa híbrida, ¿no? El objetivo es que el adhesivo entre en esta um, eh, entre los espacios creados por el ácido y además entre en el tubulillo dentinario, selle este para evitar la sensibilidad, ¿no? El problema con algunos ácidos es que sucede este fenómeno que ustedes ven. La zona en amarillo es la zona impregnada por el adhesivo, ¿ya? La zona en negro es una zona grabada que no fue impregnada por el adhesivo y esa zona se vuelve en una zona frágil a la adhesión y frágil también um, a la sensibilidad, perdón, se vuelve una área sensible y una área fácil de romperse y provocar microfiltración. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa en estos casos así? Esto es porque o sobregrabamos la dentina o utilizamos un ácido inadecuado, ya sea líquido o un adhesivo
con una potencia de grabado mayor, aunque sea fosfórico al 35 o al 15%, hay algunos que no tienen un pH controlado y sobregraban la dentina. El adhesivo no puede llegar a más de 2 micrones. Eso es lo que se ha comprobado, aún con una técnica activa, que es la que vamos a ver, que frotamos por cuánto tiempo. El adhesivo no penetra y la zona sobregrabada queda en una zona sin impregnación, lo que se traduce en valores bajos de adhesión y sensibilidad posoperatoria. Aquí tenemos un estudio muy bonito. Esto es sacado del libro de Schwartz, es un libro espectacular y creo que aquí está el estudio. Aquí está el libro. Ujú. Y si ustedes ven los tres grupos de ácidos, el primer grupo son los ácidos ah, que graban abajo de 2 micrones. La siguiente grupo son ácidos que graban más de 2 micrones. Y después tenemos los ácidos abajo que graban más de 3 micrones, ¿ok? Definitivamente, si observamos la tabla y observamos algunos aspectos, vamos a irnos al mejor ácido, se llama Ultra Edge, es 35% de ácido fosfórico y solo graba, independiente del tiempo, 1.9. Pero nos vamos abajo a ver algunos ácidos fosfóricos. Si los ven en el segundo grupo, por ejemplo, Old Edge de Visco y otros aquí, ¿ya? Que son al 10%, pero graban más de 3 micrones. Entonces tenemos un micrón que no va a llegar el adhesivo y se va a traducir en sensibilidad. Inclusive, Scotch Bond, aquí antes existía uno que era al 10% de ácido maleico y este grababa 2.1, era el más débil, pero aún así grababa más de lo deseado, ¿no? Abajo tenemos el, los que graban enormemente, como el de Care nos graba 5.6 micrones, ¿no? Entonces tenemos una área sin poderla impregnar de adhesivo y por lo tanto vamos a tener valores de adhesivo muy débiles. Esto es un comportamiento en dentina, el grado de desmineralización. Aquí lo pueden ver más cerca. Este es el libro de donde se obtuvo la información y este es el estudio en el cual este libro se apoyó en el año 2000, ¿verdad? Entonces tenemos el estudio que es muy bueno y nos muestra todos los ácidos. Este sigue siendo el ácido mejor, pero aún siendo un ácido bueno, tenemos que refinar nuestra técnica de aplicación si vamos a hacer una técnica de grabado. Lo primero es que hay una tendencia de nosotros como odontólogos a colocar el ácido en la cavidad, rebalsarlo y tomar los 15 segundos. Pero cuando hacemos esto, lo que pasa es que estamos grabando 15 segundos el esmalte, pero estamos grabando 20 segundos la dentina. En el tiempo que rebalsa y esperamos los 15 segundos, hay mayor exposición en dentina del ácido. Por lo tanto, el ácido se debe de colocar en el margen, ¿no? Una vez está colocado en todo el margen de la cavidad, debemos llenar la cavidad y tomamos los 15 segundos. Significa que nuestro ácido grabador va a tener más tiempo en exposición en el esmalte y menos tiempo en dentina, ¿no? Por lo tanto, no solo es el ácido, es la técnica y el tiempo. Y entonces tenemos que tener control de eso. Se comprobó también lo siguiente, y como no podemos hablar cuando llegue el jueves, platicamos, ¿no? Porque yo no sé qué adhesivos están utilizando ustedes, si universales, si quinta, si cuarta generación, ¿no? O sexta generación. Entonces no sabría yo qué decirles. Pero si utilizan grabado total, hay algo inconveniente que sucede cuando hay un grabado total. Tenemos mejores valores de adhesión, tenemos una capa híbrida más estable, pero tenemos un problema más grande, que también se activan unas metaloproteinasas en la dentina que no reconocen al adhesivo como algo
biocompatibles y entonces lo empiezan a degradar. Para eso es necesario que cuando hagamos técnica de grabado total, hagamos una desinfección. ¿Cómo se hace esta? Con gluconato de clorhexidina al 2%, no, que no sea enjuague, que sea para uso de cavidades. Esto es lo indicado. Se comprobó que el uso de esto disminuye la sensibilidad, pero sobre todo la clorhexidina detiene la producción de metaloproteinasas o metaloproteínas, y estas metaloproteínas son las causales de la degradación del adhesivo a largo plazo. Esto no es algo que no hay metaloproteínas, sino que simplemente las inhibe por un tiempo, y eso permite que tengamos una vida media mayor de nuestra capa híbrida, ¿no? Aquí están otros estudios que nos muestran que los valores de adhesiones fueron mejores. Algo muy importante, la aplicación de la clorhexidina es después de la técnica de grabamos, de posar por un minuto. Secamos, pero no lavamos, ¿ok? Así que tenemos eso. Después la colocación del adhesivo. El adhesivo es de suma importancia, la forma de aplicarlo. Todo esto es para todos. El frasco debe de estar, debemos mover el frasco, agitar el frasco para permitir que los componentes se unan entre sí. Dos, nunca debo de colocar el bote inclinado a 45 grados, como la mayoría de los odontólogos lo hacen. Debemos colocarlo a 90 grados para que la gota caiga a 90 grados. Evitemos la incorporación de oxígeno cuando soltamos el bote al, ¿cómo se llama? Al bote, por supuesto, dentro del bote, porque esto degrada la calidad de nuestro adhesivo de vapor, el solvente. Y el solvente es importante para el grado de humectación de nuestra superficie dentaria, ¿no? Así que vamos a colocar la gota en la cavidad y vamos a frotar por 20 segundos. Frotamos la dentina, frotamos la dentina, ¿no? Entonces vamos a frotar la dentina y después de frotar la dentina la vamos a colocar pasivamente sobre el esmalte grabado, ¿no? Después vamos a ir a la polimerización. Y aquí mucho cuidado cuando polimerizamos. Muchos están polimerizando a alta intensidad los adhesivos. Los adhesivos se deben de curar a 1000 miliwatts, 1200 miliwatts por un periodo promedio de 20 segundos. No queremos alta potencia, queremos una conversión mayor del adhesivo para que no hayan radicales libres y podamos tener una capa híbrida más estable y mejor polimerizada, ¿no? Eh, Asegurémonos de tener una buena unidad de polimerizado. Esta es una de las mejores. Valo tiene un espectro amplio de luz y nos permite una polimerización adecuada de todas las resinas del mercado. Hay lámparas de fotocurado, por ejemplo, la lámpara de fotocurado de 3M no cura a todas las resinas en el mercado, solo cura aquellas que contienen canforquinona, ¿no? Pero aquellas resinas que contienen fotoiniciadores propietarios, por ejemplo, la de Ivoclar contienen ivocerín. Ivocerín cura en otro espectro de luz, con luz de este tipo morada que aparece en el esquema aquí, no utiliza el espectro de luz de azul, que es más o menos 470 nanómetros, que es para curar la canforquinona, que es el fotoiniciador que aparece a la izquierda de color amarillento, ¿no? Pero los fotoiniciadores propietarios como el ivocerin, la lucreína, utilizan un espectro de luz totalmente diferente a 385 nanómetros, por lo tanto, entre 385 y 420 nanómetros, eso
es a luz morada, entonces se conoce como espectro de luz. El acceso a la cavidad siempre debe de ser en 90 grados, ¿ok? Paralelo a la superficie, paralelo a la superficie, nunca inclinado. Por eso es importante también que mi lámpara tenga una colimación adecuada, o sea, que la luz se mantenga colimada lo más profundo posible. Lo ideal es a 10 milímetros, ¿verdad? Pero no todas las lámparas hacen esto. También el área de superficie de curado, a mayor área de superficie de curado, puedo curar más la caja mesial, la distal y toda la pieza con una técnica menos complicada. No tengo que ir sobre diferentes zonas, sino que con una cobertura mayor, con una sola polimerización de 20 segundos, puedo hacer algo en MOD, por decirles, ¿no? Curar el adhesivo de esta forma. Aquí pueden ver ustedes unos esquemas de cómo la lámpara, la irradiancia de la misma. Entonces podemos ver el comparativo con otras lámparas. Y aquí tenemos el comparativo. Miren, esta es Valo, y esta no es Valo, esta es una lámpara china, como la irradiancia es pobre en la zona proximal mesial a la derecha de ustedes, la luz no llega, por lo tanto tenemos que hacer más ciclos de curado, ¿no? Ahora, lo importante también es la selección adecuada de la resina composita. Micropartículas no es para dientes posteriores. Podemos usar microhíbridas, nanohíbridas y nanopartículas. Son excelentes alternativas para poder hacer resinas, ¿no? En el sector posterior, ¿no? Aquí tenemos también algunas alternativas Bullfield, como las primeras que salieron. Yo he podido utilizarlas. Definitivamente Tetric Evoceram es un poquito más bondadosa en la parte estética que Filtech One. Filtech One es un poquito translúcida, su tonalidad es grisácea, fácil de aplicar, sí, pero algunos estudios contradicen el uso de estas resinas porque atrapan demasiadas burbujas. También necesito una lámpara adecuada para hacer el curado adecuado de estas resinas, ya que necesito potencia para poder am, polimerizar las zonas más profundas, ¿no? Así que es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos. Este es el estudio de bioemulación que les comparto. Es un estudio espectacular. Aquel que lo quiera, pues yo se lo puedo enviar. Está para el sector anterior, es un análisis. Y lo que hicieron con esto fue que pusieron las piezas dentarias en ácido, en un ácido hidroclorídrico, si no recuerdo bien, no sé la concentración, no les mentiría, los colocaron, yo lo hice in vitro también eso, y pude ver que realmente cuando quitamos el esmalte, lo que observamos internamente no es lo que observamos externamente. Veamos esto, yo puse las piezas dentarias en un proceso de desmineralización. No les puedo decir, les debo, se me ha olvidado la concentración y el tipo de ácido. Y lo que hice fue esto, llevar a esto mis piezas dentarias. Deshice la parte del esmalte y me quedó solo la parte de la dentina. Mire, este es como se ve con esmalte aquí a la izquierda y la misma pieza sin esmalte, ¿no? Aquí está. Y esa es la cantidad de esmalte desmineralizado que removimos. También por vestibular hicimos lo mismo. Bueno, las piezas se desmineralizaron en su totalidad, ¿verdad? Y las zonas afectadas van a ser las más mineralizadas. En este caso, el esmalte, la dentina necesita mucho tiempo para poderla desmineralizar. Me recuerdo que nos tomó alrededor de una hora, hora y media. Después de eso, podemos observar la dentina por vestibular. Ujú. Lo mismo por palatino. Miren, miren la diferencia entre el esmalte y la dentina, ¿no?
Y miren estos aspectos importantísimos, mesial. Miren, miren que vamos a ir observando. Por ejemplo, los esmaltes son convexos y las dentinas son cóncavas. En la derecha pueden ustedes observar la concavidad de toda la dentina y lo que es convexo es nuestra esmalte. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque así vamos a colocar nuestros incrementos. Lo mismo pasó para distal, miren, zonas cóncavas en dentina y convexas en esmalte, aquí en premolares, el mismo comportamiento. Miren al quitar el esmalte, cómo se ve la dentina, ¿ok? Miren, por vestibular. Ujú. Miren, miren la dentina, tiene las cúspides, son agudas y en esmalte son, no son muy agudas, son redondeadas, ¿ok? Miren. Ujú. Son características que vamos a observar aquí en mesial. Mire, la cara oclusal o el piso pulpar lo vamos a ver de forma cóncava y la cúspide con vértice, con un vértice muy agudo, la zona vestibular cóncava, ¿verdad? Pero en cuando colocamos el esmalte, todo es convexo. Hay una diferencia entre la parte interna del diente y de esa forma vamos a nosotros a tratar de sustituir cada una de las características dentinas. También el color varía, es un color más saturado, el esmalte no tiene color, ¿verdad? Así que si ven este cuadro, van a ver que las crestas marginales en el esmalte son redondeadas, en la dentina son agudos, ¿verdad? Y aquí tienen las fotografías a los lados, las cúspides bucales son redondeadas en esmalte y agudas en dentina, las cúspides linguales igual, igual. Las superficies bucales las vamos a ver convexas en esmalte, cóncavas en dentina, las linguales igual y fisuras oclusales están presentes en el esmalte y ausentes en la dentina, ¿no? Así que es muy bonito. Este estudio también nos muestra que la dentina tiene un color mucho más saturado. Y aquí en un corte que yo hice y tomé esta fotografía, ustedes pueden ver el mismo fenómeno y ya aquí pueden ver las vértices de la dentina y cómo es puntiagudos los vértices de la dentina, ¿no? Aquí hay otra fotografía, igual, de las piezas dentarias y como vemos el mismo comportamiento, ¿no? Así que aquí tenemos esmalte y dentina. Para tener éxito en una resina, para mí aquí es la parte importante. Primero, una buena técnica de adhesión. Ya dijimos que grabado total por 15 segundos, pero tenemos que tener también control de la forma como lo aplicamos, de la aplicación del adhesivo, frotando 20 segundos. Airamos, echamos un chorro de aire suave con el objetivo de evaporar el solvente. Se recomienda más o menos 20 segundos y si hay charcos, los debemos de adhesivo, debemos quitarlos con un pequeño pincel para limpiar. No queremos que queden zonas muy gruesas de adhesivo, queremos un adhesivo que sea homogéneo. Lo podemos hacer con un microbrush también en seco y quitamos los excesos de adhesivo, airamos y polimerizamos por 20 segundos. Ok, después de hacer eso, yo siempre hago lo que se conoce como sellado del piso pulpar. Hoy hay nuevos términos para utilizarlo. Algunos le dicen resin coating, ajá, que es la colocación de una resina fluida en todo el piso pulpar. Objetivo, sellar el piso pulpar y evitar la sensibilidad posoperatoria. De ahí en adelante, aunque que atrape algún tipo de burbuja, si sella el piso pulpar, no voy a tener ningún tipo de consecuencia. Vamos a colocar entonces 0,5, 1 milímetro como máximo, 0,5 es lo ideal
de resina fluida en el piso, la vamos a llevar a todo el piso a pulpar, vamos a polimerizar por otros 20 segundos y después yo lo que hago es lo siguiente, coloco una dentina sobre la zona sellada y usualmente utilizo una dentina más saturada. ¿Por qué? Porque vimos que la dentina es mucho más saturada que el esmalte, entonces quiero que se me enfaticen los surcos sin utilizar tintes. Entonces colocamos una dentina a 3.5 y la colocamos sobre toda la superficie oclusal. Miren, perdón, sobre toda la piso pulpar. Y miren lo que hago. Una vez está colocada, yo hago el surco y parto la parte bucal de la parte lingual en dos porciones, ¿ya? Y le hago los surcos, esto me orienta en la anatomía, pero sobre todo no uno eh, la porción bucal con la porción palatina. Y no importa si separo hasta el fondo porque ya tengo sellado el piso pulpar con mi resina fluida. Después de eso polimerizo en una sola intención, polimerizamos por 20 segundos y después sí vamos a ir colocando cada una de las cúspides a sustituir con una técnica de incrementos o de pequeñas bolas, siguiendo el vértice de cada una de las cúspides hasta llegar al tallado total de mis cúspides. Vean ustedes, esto lo puedo hacer con un esmalte. Si no quieren tanta translucidez, pueden utilizar un cuerpo a dos. Eso sí, tiene que ser un poco más claro. Y miren cómo se marcan los surcos de la pieza dentaria sin la utilización de tintes, ¿no? De aquí vamos a seguir. Vamos a hacer un ajuste con piedras de hoja o diamantadas, como lo dije el día de ayer, de preferencia finas, para retomar algunos surcos y vamos a pulir con estas puntas de goma, ¿verdad? Entre 7.500 a 10.000 revoluciones, 8.000 es lo mejor en los diferentes granos hasta lograr el pulido final. Después am, con una brocha Jiffy de silicio, de carburo de silicio, ya vienen preimpregnadas. Esta es para el sector posterior, la que usamos el día de ayer era para el sector anterior. Recomendación grande, no humedezcan la brocha, háganlo a bajas revoluciones, entre 1.000 y 3.000 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos nuestra restauración terminada. Si pasamos luz negra, vamos a ver la restauración. Aquí está el material, como se observa la fluorescencia del material, ¿ok? Así que aquí tenemos el antes y el después. Vamos a ver algunos casos clínicos y cómo crear algunos aspectos. Si ya tenemos claros cómo grabar, cómo adherir, ¿sí? Y cómo hacer la anatomía, ¿no? Entonces veamos este caso clínico en el cual una amalgama con una fractura por palatino y había sensibilidad, quitamos la amalgama, lo que hicimos hacer una profilaxis de la cavidad. Aquí estoy utilizando un producto que se llama Conceptis Screw y una brocha Star Brush que me permite entrar en la cavidad. Este es un abrasivo, usualmente es Pyrex, vidrio Pyrex molido, que no deja residuos como la piedra pómez, embebido en gluconato de clorexidina. Así que estoy desinfectando la cavidad a la vez que estoy ah, limpiando esta cavidad. Aquí hice una variable. Yo les dije que primero graben y después coloquen clorexidina. El problema aquí es que la cavidad tenía una profundidad bastante grande y yo en estos momentos todavía, hoy mucho menos, utilizaba hidróxido de calcio. Si voy a colocar un hidróxido de calcio, un recubridor, porque tenía una zona muy profunda, yo después coloco un ionómero de vidrio. Pero antes desinfecto la cavidad un minuto sin haber grabado, secamos. Después del minuto, colocamos, estos son estudios, una gotita de Ultra Blend o puede ser otros productos que hay en el mercado que puedan utilizar a base de hidróxido de calcio
no soy muy dado a utilizar hoy en día hidróxido de calcio. Hubiera preferido colocar un ionómero de vidrio, pero sí, coloqué un ionómero de vidrio para proteger mi hidróxido de calcio y después hicimos la misma técnica de grabado y después de la cavidad. Nos fuimos, secamos, esos se llaman pellets de boco, todavía están en el mercado para secar la cavidad y no ser muy agresivos. Después aplicamos 2 capas consecutivas de adhesivo, airamos, ¿sí? ¿Sí? Frotamos 2 capas consecutivas, frotamos por 20 segundos, airamos por 20 segundos y empezamos a colocar. En el caso de aquí, yo no utilizaba la técnica de bioemulación y entonces no sellaba los pisos pulpares. ¿Cuál es el problema con esta técnica? Lo más probable es que puedas tener algún tipo de burbujas y que pueden terminar en sensibilidad. Hoy en día, todas las sello en el piso pulpar con resina fluida. Pero en este caso es una técnica que también está indicada de incrementos. Después coloqué un poquito de tinte, en este caso un tinte ocre, se le conoce, que es de color marrón. Y después empecé a colocar mi esmalte. Después de colocar mi esmalte, coloqué lo que la doctora me preguntó el día de ayer, es que si colocaba glicerina, coloqué glicerina y polimericé. Y aquí tenemos el resultado antes y después de mi restauración. Aquí está. Entonces, la técnica puede variar, pero hoy en día la mayoría de las cosas las hago de una forma un poco diferente. Me gusta más sellar el piso pulpar. Miren esta resina fracasada, una OP. Así que lo que hicimos fue remover la restauración, no era de mucha profundidad, teníamos una zona profunda por palatino porque estaba filtrando, así que es importante que nosotros tengamos claro, me voy a tomar unos minutos para explicarles esto porque esto sí es de suma importancia, sobre todo en las clases uno. Algunos pacientes retornan a la clínica y te dicen, doctor, fíjese que al morder me duele y al morder algo suave. Eso está relacionado con lo que se conoce como factor C. Entonces voy a ir por el factor C, ¿no? Y la contracción volumétrica es grandísima en algunas resinas. Y yo les hablaba que puede ir de 1.5, 1.35. Hay resinas que tienen una contracción mínima de 1%, pero hay otras que tienen 3%. ¿Qué es el factor C? Es la configuración de la cavidad, el número de paredes involucradas. ¿Ya? Y a mayor número de paredes involucradas, tenemos lo que se conoce mayor factor C, que la contracción de la resina es hacia el centro, en volumen, y lo que hace es traccionar, como aparece en el esquema, las cúspides. ¿Por qué? Porque la mayor adhesión se da a nivel de bucal, lingual, mesial, distal, no del piso pulpar. Ya, entonces la contracción volumétrica sigue siendo un factor importante a tomar. La contracción del volumétrica depende del volumen. A mayor volumen de resina, mayor contracción. Muchos relacionan la contracción con la luz, a mayor potencia, a mayor contracción. No, eso es mentira. Lo que más la contracción está dada en la resina, no por la lámpara de fotocurado. Entonces, a mayor volumen voy a tener mayor contracción, ¿no? Si disminuimos la intensidad pensando de que eso es el factor causal de la contracción por polimerización, la dureza de la resina se viene abajo y por eso estas tienden a fracturarse y a producir sensibilidad por los monómeros residuales que quedan o radicales que quedan libres, ¿no? Es importante, fíjense que esto es importante. Por muchos años la mayoría de los odontólogos sigue desconociendo cuánta es la energía necesaria para polimerizar una resina. Pues se comprobó con esta fórmula complicadísima cuánto es la energía, pero la energía es clara. Necesito 16 joules
por centímetro cuadrado. Y la gente confunde los joules con la potencia de la lámpara que se mide en miliwatts y no tienen nada que ver estos dos factores. Son cosas que están relacionadas, pero que son diferentes. Yo puedo tener los 16 joules, pero tener menor intensidad. Voy a necesitar quizás mayor tiempo de curado. Yo siempre en la universidad preguntaba por qué en un inicio, por qué en un inicio yo tenía que curar 40 segundos, que era el tiempo que nosotros polimerizábamos y nadie me supo decir, aún los profesores desconocían el por qué, pero la razón era fácil, es porque 16 joules es la necesidad de energía y nuestras lámparas iniciales que habían en la facultad, que todavía hay algunas, ahí las he visto, apenas nos daban 400 miliwatts, ¿ya? Por centímetro cuadrado. Entonces, los miliwatts se multiplican por los segundos. Entonces, si tenemos 400 miliwatts por 40 segundos, tenemos 16 milijoules. A los milijoules se le quita lo de mili y queda los joules por centímetro cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener 16 joules. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué una lámpara de 440 milijoules, no por 40, y 800 por 20 segundos nos dan los mismos 16 joules? Y si tuviera una lámpara que desarrolla 1600 miliwatts, yo solo necesito 10 segundos. Entonces usted tiene que conocer su lámpara para saber cuántos son los joules necesarios, perdón, para sacar la regla y saber cuánto tiempo debo de curar. Entre más baja es la intensidad de una lámpara, más tiempo de polimerizado. Ahora, los estudios muestran que no debemos exceder de 2500, 2700 miliwatts. Lámparas muy fuertes, ese formato sirve para curar a través de una corona, cuando estoy cementando o al final de mi restauración, pero no para curar la resina en sus primeras um, capas o porciones que coloquemos, ¿no? Cuando nosotros polimerizamos, se dan tres fases. Fase pregel es cuando nosotros todavía podemos manipular la resina, la estamos tallando, pero después empieza a haber una zona, perdón, no una zona, a iniciarse la polimerización cuando colocamos nuestra lámpara. Y a eso se le conoce como punto gel. La resina no está polimerizada en su totalidad. Si nos detenemos en la polimerización y la tocamos, está ligeramente polimerizada, se va a fracturar. En ese punto se creía o se sigue creyendo de que la resina se relaja, ¿no? Y después tenemos la fase post-gel, es cuando el material ha polimerizado en su totalidad, ¿no? Entonces, son las tres fases que tenemos, ¿no? El punto gel es viscoso, puede mantenerse al momento de la polimerización, ¿ya? Y por eso algunas lámparas te dicen que lo mejor es curar suavemente para controlar estos puntos, estas fases de curado. Pero realmente la verdad es que la ciencia no habla si esto es totalmente cierto. Yo tuve la dicha de estar con el doctor Price, que es quizás la persona que más sabe de polimerización, y me dice que esto es cierto, pero solo si polimerizamos con periodos de más de 5 minutos, cosa que no es viable en la cavidad bucal. O sea, sí se dan las fases, pero no se pueden controlar. Usualmente vamos a estar en la fase pregel y vamos a pasar muy rápido al punto gel y vamos a terminar en la fase gel en cosa de 20, 40 segundos, ¿no? Entonces no podemos estar 5 minutos esperando, ¿no? Y la fase postgel es la fase rígida, elástica, cuando la contracción se detiene y la tensión ya no ocurre, ¿no? La tensión también en ese momento. ¿Qué es lo que pasa en la fase postgel? ¿Qué puede suceder
cuando nosotros colocamos volúmenes muy grandes, sucede lo que aparece en este esquema. Miren, doctores, se contrae la resina y lo que puede suceder es que se despegue de las paredes si los valores de adhesión de nosotros, que nosotros logramos con nuestro adhesivo o con nuestra técnica, no sean los adecuados. Entonces, eventualmente esa restauración va a filtrar y va a tener pigmentación en los márgenes. Si se despegó del piso pulpar, vamos a tener que al paciente al morder va a tener dolor, ¿no? Aunque ajustemos la oclusión. Por lo tanto, yo insisto en la técnica de sellado del piso pulpar, porque si me pasa algo similar a esto, no voy a tener repercusiones de dolor, pero sí de filtración en los márgenes de la cavidad, ¿no? Entonces, no queremos que esta fase que aparece aquí, en el punto A y el punto B aquí, genere contracción, perdón, genere estrés sobre los cúspides, porque si no va a pasar lo que va a ver ahorita en el esquema. Habrá tensión sobre las cúspides y estas quedarán tensionadas y generarán dolor al morder, ¿no? A esto se le conoce también, eso es contracción por polimerización y va a estar relacionada muy ah, mucho con el número de paredes involucradas en una cavidad. Por ejemplo, el factor C de una clase uno va a ser 5 porque tengo mesial, la pared distal, la pared bucal, lingual y el piso pulpar, que es la que aparece en el esquema a su izquierda. Entonces voy a tener mayor factor C. A mayor factor C, mayor posibilidades de contracción, perdón, de generar dolor, ¿no? Porque entonces tengo que ser más cuidadoso con una clase uno. En una MOD yo ya perdí la pared mesial y perdí la pared distal, por lo tanto el factor C solo serían tres paredes, ¿no? El piso pulpar, bucal y lingual. Y así en la que menos factor C tiene son las cavidades cervicales porque solo tienen una pared. Aquellas que son por erosión, porque las que son por afracción tienen un factor C un poco más alto porque son en forma de cuña. Y entonces vamos a tener que a mayor factor C, mayor posibilidad de generar dolor durante el proceso de aplicación de nuestra resina. Por ejemplo, miren, esta es una clase uno. El factor C sería el número de paredes. Ahí están saliendo todas las paredes en diferentes tonos y tenemos un factor C de 5, ¿no? Ujú. Entonces es importante que nosotros controlemos todos estos factores, ¿no? Porque se nos puede abrir los márgenes o despegar del piso pulpar. Y esto provoca movimiento de los líquidos y los tubulillos dentinarios nos provoquen dolor, ¿no? Así que lo mejor es colocar una base. Ionómeros de vidrio no, prefiero colocar una resina fluida como lo hicimos. Si regresamos al caso clínico, van a ver, quité toda la caries, pulimos los márgenes, colocamos resina fluida y después nos fuimos a los incrementos de la resina ya hasta terminar esta es la resina terminada. Aquí pueden ver el caso terminado hasta llegar a diferentes. Aquí tenemos un cambio de amalgamas, un antes después. Aquí tenemos una cavidad proximal mesial distal muy pequeña, pero la cresta marginal mesial no estaba involucrada. El principio de conservación para mí es lo más importante. Miren lo que hicimos aquí. Utilizamos ustedes lo conocen como Cavitron, un ultrasonido. Le colocamos sus puntas diamantadas, ¿verdad? Que solo cortan en un lado. Aislamos, hicimos la cavidad distal aparte de la cavidad mesial. La cavidad mesial la hicimos por el lado bucal sin dañar la pieza y sin cortar la cresta marginal. Después coloqué una matriz, de preferencia la que aparece en color rojo intenso, que es una matriz ah,
de celuloide con portamatriz, ¿ya? Que es la que aparece en la fotografía en medio y la colocamos aquí, ¿sí? Apretamos, acuñamos, hicimos la parte distal, primero hicimos la parte distal y después perforé con un explorador o con un instrumento punzante. Ahí apreté todavía más la matriz, inyectamos resina fluida y obturamos la cavidad. Aquí tenemos el control a la derecha de nuestra restauración terminada, sin romper la cresta marginal. Por eso les hablaba al principio de tratar de conservar todas nuestras estructuras lo más que podamos, ¿eh? Hacer cavidades individuales. Otro ejemplo es la colocación aquí de resinas en estas MOD de la 5, distal de la 4 y mesial de la 6. El diseño de la cavidad se prefiere el diseño de el que es un poquito más invasivo, nos permite generar mejor acceso, la colocación de la matriz se vuelve mucho más fácil. Eh, También podemos biselar los márgenes, tanto bucal como lingual de la caja, y eso nos da un mejor adapte que el formato A, que es el peor. El B también es complicado. El C se puede hacer, pero el agregar biseles nos abre un poco más el contacto, nos facilita la colocación de nuestra matriz. Aquí tenemos el caso y van a ver ustedes cómo fuimos. Abrimos solo las cajas proximales, ¿no? Después hicimos la distal y la mesial. Pero veamos cómo tenemos la cavidad lista, quitamos la caries, ¿verdad? Ahora, importantísimo aquí es que se rompa el contacto en el esquema A. Nosotros vamos a ver que ahí está la lesión cariosa. A veces llegamos a la lesión cariosa, pero no rompemos el piso. Entonces el punto de contacto nos va a quedar demasiado arriba. Tenemos que irnos como en la imagen, la última imagen a nuestra derecha, que rompemos el contacto. Eso nos va a permitir emerger de un poco más abajo con nuestra matriz y nos permite la colocación de la matriz. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es un punto de contacto abierto o un punto como aparece de contacto muy oclusal, muy oclusal, y esto va a hacer que tengamos una tronera muy abierta en cervical y también no permite el acceso a la higiene ni tampoco el acceso de la colocación de la matriz. Aquí en el D podemos ver un contacto proximal demasiado elevado, con ruptura del contacto, pero demasiado elevado. Y en el otro tenemos un perfil de emergencia con un contacto más en el tercio medio de la pieza vecina, contactando no tan oclusal, ¿ok? Lo mejor es la selección correcta de los anillos que utilizamos, ¿no? Desgraciadamente hay unos que son extremadamente inestables. Yo les voy a llevar de diferentes marcas para que ustedes puedan probar las diferentes marcas y vean que algunos son extremadamente de muy mala calidad, como estos TDB, son extremadamente inestables. Igual estos de generaciones muy antiguas no son muy buenas. Las matrices pueden ser revestidas de teflón, no son mis favoritas, tienden a despintarse durante y a rayarse durante el proceso de obturación con los instrumentos, y ese teflón que se desprende queda adherido a nuestras resinas proximales. Entonces yo no, yo prefiero sin teflón, ¿verdad? Lo que queremos es devolver el contorno de la pieza, y la selección adecuada de la matriz es de suma importancia. Yo debo de medir del piso, del piso gingival, la altura para saber cuál es la altura. Pero como la matriz entra más o menos 1 milímetro más en el surco, le agrego 1 milímetro más de altura. Por ejemplo, si me dio la caja 3, 4 milímetros, la matriz deberá ser de 5 milímetros, porque va a entrar 1 milímetro en el surco. Eso es de suma importancia cuando seleccionemos.
¿ya? Las podemos colocar las dos juntas a la vez, sí se puede, es más complicado, pero a veces es lo mejor porque si no, una invade el espacio de la otra, ¿no? Aquí tenemos diferentes matrices, algo que no se debe de hacer, ya les voy a explicar. Aquí están otras matrices, son de, también las utilizo, voy a llevar los anillos para que ustedes puedan practicar con ellas, se llaman de trioden, estos son muy buenas, son de titanio, el arco, el aro que tiene el anillo tiene una fuerza bastante de más o menos 12 libras que produce una separación adecuada y un adapte adecuado de la matriz. Vienen en diferentes tamaños y colores, vienen revestidas. Las grapitas esas vienen, los anillos vienen, perdón, para premolares y molares. La amarilla es un poco más alta, la verde es un poco más baja y las matrices vienen en diferentes alturas, ¿no? Muy buena alternativa. Las otras que utilizo son las de Garrison, son excelentes, son las que tienen más fama, ¿no? Aquí tenemos Garrison y tenemos la azul para premolares, la naranja para molares y la verde para piezas que les hace falta una cúspide. Tienen un mordiente muy bueno que permite un adapte adecuado. Desventaja de esta versión de Garrison es que eran de acero, no eran de níquel titanio, entonces perdían su fuerza después de más o menos 200 aplicaciones. Entonces no eran muy buenas. Sus matrices, igual que las otras, vienen en diferentes números. También las cuñas ya vienen para cada marca, aunque puedes utilizar cuñas de madera, quizás es la mejor opción. Esta es la verde, que sirve para cuando te hace falta una cúspide, ya van a ver los casos clínicos. Aquí se coloca, puede colocarla una sobre la otra, obturar adecuadamente. También estas son muy buenas, son unas cuñas de trioden para proteger la pieza vecina y no dañarla. Y si no, estas Interguard de Ultraden también se colocan para evitar dañar la pieza vecina cuando hacemos de la clase 2. Son reusables, las puedes esterilizar, ¿verdad? Las cuñas, puedes utilizarlas de madera, son una excelente opción, excepto las rígidas. Hay unas muy rígidas plásticas que no son buenas, ¿verdad? Las de, como aparecen estas, como transparentes, no son muy buenas. Puedes utilizar estas de Garrison que vienen revestidas de silicón. Sus funciones, estabilizar la matriz, adosar la matriz y evitar el sobrecontorno y el subcontorno, facilitar la inserción de la matriz, ayuda al anillo al movimiento temporal de la pieza. Acordémonos que lo que quiero es separar ligeramente. Estos puntos son muy importantes de las funciones de las cuñas. Quiero compensar un poco la contracción por polimerización, separando un poco las piezas dentarias con un movimiento llamado ortodóntico temporal, protección del dique cuando estamos instrumentando, cuando estamos tallando la cavidad. Miren, estas tienen este espacio para la papila, son muy buenas, ¿verdad? Que nos permiten, estas se llaman Diamond, son de BioClear, son muy buenas, me encantan aquellas que son un poco más subgingivales. Esta no es una muy buena cuña, es muy rígida, difícil de colocar, aunque traía su mango, lo colocabas, rotabas el mango y se desprendía, ¿no? Ya no las uso mucho, pero están en el mercado. La colocación de la cuña es de suma importancia. Debe entrar a 45 grados y cuando está en proximal, mitad de proximal, la voy a girar haciéndola colocándola en una forma recta, si no voy a rasgar la papila. Ese es un factor importante. Segundo factor importante, debo de colocarlas de preferencia desde lingual, porque es la zona más amplia y ahí es donde puedo tener mejor acceso. En este caso, la colocamos desde bucal, no siempre es una regla, pero lo ideal es haberla colocado al revés por lingual, ¿no? Colocamos los anillos, ahí colocamos.
Vamos a grabar, a hacer grabado total. Ya no me voy a detener en esto. Traten, por favor, de no bruñir las matrices. Miren, aquí bruñé a la izquierda una y después coloqué resina y miren qué es lo que pasa. Todos los rayones que yo bruñí se traspasan a la resina, o sea, a la superficie proximal externa de nuestra resina y eso va a acumular placa bacteriana, ¿no? Así que vamos a ir, frotamos el adhesivo, hacemos la técnica de adhesión misma, colocamos siempre el sellado del piso con esta resina fluida. Después voy a utilizar los instrumentos. Este es el que más me gusta, es condensador y espátula. Para el sector posterior es fabuloso. Este no es para anterior y este otro es fabuloso. Me sirve para tallar los surcos y fosas, ¿verdad? Estos no son más para el sector anterior. Un buen sistema de pulido. Estos pulidores son espectaculares. Voy a tratar de llevar una buena lámpara. Ah, la técnica de estratificación. eh, en la caja hay una gran cantidad de técnicas y todos dicen la mía es la mejor. Realmente lo que se comprobó que lo mejor es colocar en forma horizontal los incrementos de la cresta marginal. La cresta marginal, pongan atención, no debe exceder un grosor de 1 milímetro, si no vamos a perder nuestra anatomía. Por ejemplo, aquí podemos ver que yo primero hice convertí mi clase 2 a una clase 1 y ahora puedo quitar la cuña, puedo quitar todo y tallar la clase 1. El grosor de la cresta marginal es de 1 milímetro. Miren, hicimos lo mismo. Después tallamos y tenemos listo, pulimos proximal. Y hoy me fui a la otra pieza dentaria. Para eso utilicé tiras de lija diamantadas en diferentes grosores. Esto no lo veamos, son otros tiras de lija. Aquí están sierras para quitar excesos y para el pulido final GC tienen las mejores tiras de lija de poliéster, son fabulosas. Yo lo que hago es abrirles un hoyito ah, con el perforador de diques, paso un hilo, tiro el hilo por proximal y alamos la tira de lija para pulir en proximal. Puntas igual, las puntas como vieron, las que le mostré, detallado es lo mismo. Vamos a utilizar, aquí está el antes, aquí está recién terminado, esperemos que se rehidrate el diente. Miren ahora la toma final, aquí no se observa la unión entre la restauración, los contactos los restablecimos, no tuvimos que cortar diente, hay que ser lo más conservador posible. Aquí podemos ver el caso terminado, todas las piezas. Veamos este caso, miren, todavía tenemos tiempecito para que ver estos casos clínicos. Ah, Miren este caso clínico, removimos la restauración y ahora tengo un piso pulpar que no está muy plano y tengo una pequeña rebaba mesial, ¿ya? De esmalte sin soporte, ¿no? Si yo coloco la cuña en esas condiciones, lo que voy a hacer es fracturar esa pieza como aparece en el esquema de la par, ¿no? Un esquema muy bonito que por mera casualidad lo encontré y es el caso idéntico a esto. No pueden colocarlo. Lo que tienen que hacer es mejor tratar primero de rellenar ese agujero. Hacemos una técnica de adhesión. Podemos poner la matriz para proteger, ¿ya? Esta es la que vamos a colocar. Es esta, la matriz de esa forma. Miren, como nos hace falta una pared, vamos a utilizar nuestra grapa verde porque esta se apoya tanto en la premolar como en la molar, entonces no arruina la matriz por lingual como aparece ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo, miren, colocamos, miren cómo se apoya porque no tenemos la pared disto distopalatina, ¿sí? Entonces podemos colocarla. Ven que no coloqué nada en mesial porque primero hice el piso, el sellado del piso pulpar,
¿ya? Después colocamos las cuñas, hicimos la cresta marginal. Cuando habíamos terminado la cresta marginal, que debe de tener un grosor de 1 milímetro, fuimos con otra grapa y hicimos, miren, terminada la cresta marginal distal. Hoy vamos a hacer la cresta marginal mesial. Ese es el día que terminamos, pulimos, aquistelantes y miren, aquí está nuestra restauración terminada y restaurada. ¿Ok? Aquí está el caso clínico terminado. Veamos a otra técnicas. Esto es lo de Bullfield. Doctor, perdón, antes que Sí, siga, solo quiero hacer una pregunta. ¿Qué dique está usando en esas imágenes? Porque veo que es rosado y nunca lo he visto. déjeme ver. Yo no, yo le dije el día de ayer que solo utilizo dos diques, ¿no? Este dique, yo no uso diques normales de látex. Yo utilizo diques sintéticos no látex, ¿no? Estos diques no se rasgan como se rasgan los otros. Para mí es un dolor de cabeza meter un dique y que no se rasgue. En algunos momentos se puede, siempre que utilices, si utilizas un medio, es una buena opción, pero yo utilizo dos diques nada más. Uno de la marca que se conocía antes como Roerco, que lo es de Coltene, ¿sí? Ya te digo el nombre del dique, que es el dique que utilizo, y el otro es el dique que van a ver en otros casos clínicos, pero ambos, si observan, tienen textura, son non látex, no se desgarran, tienen una resistencia enorme. Este es de Coltene, lo puedes conseguir. eh, no sé quién tiene Coltene, Adesal tiene Coltene aquí, puede ser que lo tenga. Ya voy a poner unas imágenes de esos diques que yo utilizo, ¿ok? Ujú. Bien, aquí veamos otro caso clínico. Este lo hicimos. Miren, la variable que creamos, aquí tengo una pared proximal con caries, pero el problema con esta es pieza ligeramente rotada y corta ocluso gingivalmente. Cuando colocas la cuña, hace que la matriz, el punto de contacto, se te mueva muy hacia arriba. Aquí es otro caso, aislamos. Miren, la altura de la caja es bien pequeña. Quité toda la restauración, quitamos la caries, pulimos, pusimos la matriz, pusimos el anillo azul. El problema, la única problema aquí es que no podía poner la cuña porque la cuña me deformaba la matriz, así que hicimos una variable con un poquito de teflón, hicimos un rollito de teflón como que fuese un hilo retractor, lo pasamos aquí en una enhebrador, en un enhebrador de hilo dental y lo que hice es pasar el enhebrador por debajo y alamos el hilo, perdón, el teflón y eso me sirvió de cuña, ¿no? Así que de esto llevé mi restauración a esto, ¿ok? Aquí pueden ver el caso terminado. Solo les quería mostrar que pueden hacer variables para acuñar con teflón también, ¿ok? En este caso 3 podemos ver una clase uno. Al principio pensé yo, una restauración pequeña. Aquí puedes ver, aquí este dique sí es el dique normal. ¿Cuál es el dique? Perdón, ¿me podían contestar ustedes? Se me olvida el nombre. El dique que más utilizamos, el de la marca. Se me olvida. Nicton, ¿Perdón? Nicton, Nicton. Nicton. Este es Nicton normal, pero en la fotografía van a ver el morado que estaba utilizando de Coltene y este que está celeste, que no es el que está puesto, es Nicton, pero no látex. ¿Ok? Es un dique espectacular, ¿no? Aquí estamos removiendo la caries. Tenemos una caries pero profundísima, así que primero desinfecté, después hice protección pulpar, después coloqué un ionómero de vidrio, después hicimos la técnica de grabado, la técnica de adhesión, el sellado del piso pulpar y después colocamos nuestra resina en incrementos ya hasta lograr este resultado que ven aquí. O sea, ustedes pueden hacer las restauraciones, pasan imperceptibles, no hay problema, les voy a enseñar otras técnicas. Aquí podemos ver un estadio inicial, una amalgama, vamos a cambiarla.
aislamiento, volvemos siempre con nuestro dique preferido. Ahorita les digo el nombre. Después hicimos aquí una técnica de tallado diferente. Siempre hice el sellado del piso. Ah, quitamos todas las aristas y fuimos tallando incremento por incremento. Miren, así, de esa forma. Córtenlo a nivel del margen para evitar los puntos de contacto prematuros, ¿ya? Y vamos colocando. Miren, hacemos la parte después lingual sin unir los incrementos bucales de los linguales. Y después empezamos a colocar incrementos más pequeños para empezar a unir y generar el surco, ¿no? Aquí estamos. Primero vamos en un lado, después al otro lado y después empezamos a hacer los, las cúspides. Miren la forma, como lo vamos estratificando. Después primero bucal y después vamos hacia estratificar lingual y por último colocamos un esmalte sobre esta superficie hasta lograr el tallado correcto de nuestra restauración, ¿verdad? Y este es el resultado final. Voy un poquito rápido porque quiero mostrarles dos casos más y están un poquito largos. Nos vamos a extender quizás 10, 15 minutos. Este es un caso clínico con dos restauraciones. Ah, clase uno que ya estaban filtrando, ¿no? Fallidas, ¿no? Entonces decidí hacer una técnica diferente a ver si esta técnica funcionaba. Una la hice, la molar la hice a mano alzada y la premolar la hice con una técnica de estampa. El problema con las técnicas de estampa es que están bien, se pueden utilizar muy bien en aquellos casos en los cuales nosotros tenemos la cara oclusal virgen, ¿no? Que no haya, que no exista una resina anterior, ¿no? Pero en este caso, las dos piezas tenían restauraciones, ¿no? Así que lo que hicimos fue lo siguiente. eh, yo escaneé el paciente, lo escaneamos. Los muchachos que me ayudan, uno diseñó la cara oclusal, ¿ya? Diseñó la cara oclusal con los contactos funcionales establecidos. Imprimió un modelo, ¿ya? No sé por qué los tengo después. Esto hicieron, ¿ok? Imprimieron el modelo y después regreso, doctores. Imprimieron el modelo con toda la anatomía y me hicieron llegar a mí este modelo. Miren, es el mismo paciente con una anatomía preciosa, ¿ya? Es un micromodelo. A ese modelo yo le tomé una impresión con un material que se llama Elite Glass, ¿ya? Aquí está un video muy bonito. Lo que hicimos, hacer una pequeña cubeta de termoformadora, con la termoformadora con una de punto 60, con una lámina de punto 60. Miren lo que estamos haciendo. Llenamos la de silicón transparente, ¿ya? Y tomamos una impresión, como aparece en el otro video que ahorita están viendo, del modelo, ¿ok? Mire, inmediatamente tienes que verificar y vas a ver que tiene muchas burbujas. Por eso esta, inmediatamente después de impresionar, llevamos nosotros, aquí están las fotografías, miren las burbujas que se forman aquí. Llevamos eso a la olla que presenté en o la otra diapositiva, una olla de presión. Le damos 20 psi. No es calor, no tiene nada, es simplemente agua. La sellamos, la apretamos, ¿ya? Y desaparecen todas las burbujas. La dejamos 10 minutos, es más que suficiente. Y ahora tenemos una guía, ¿no? Una guía para estampar. Entonces fuimos al caso clínico y vean cómo lo manejé. Primero hicimos la cavidad. La cavidad, me encantan estas fresas de diamante, de grano rojo, de línea roja. Entonces son muy suaves, pulimos los márgenes, grabamos, miren, misma técnica, yo no varío nada, después desinfectamos, después hicimos adhesión, ya lo mismo, las dos capas consecutivas, el frasco a 90 grados, ya, después hicimos polimerizado, por supuesto, y sellado del piso pulpar, miren, ya, y ahora
ya teníamos nuestra plantilla, ya, aquí, listo. Colocamos el material de obturación totalmente sobre toda la cara oclusal, tenía un grosor mínimo de 1.5, claro, lo calibramos. En este caso utilicé una resina Universal Transcend, un color UV que es Universal Body, y asentamos nuestra estampa que ya habíamos fabricado del modelo que habíamos generado y polimerizamos y tenemos la anatomía copiada exactamente en la pieza, ¿no? Ya polimerizamos en su totalidad. En la siguiente cita, porque no lo hice eso, tinteamos, ¿no? Coloqué unos tintes, de preferencia los tintes se colocan con un instrumento, con una lima pueden colocar los tintes. Yo utilizo más que todo el ocre, no me gustan los tintes café porque dan una apariencia de caries, ¿no? Así que en la siguiente pulimos, hicimos todo. Aquí está la restauración terminada, muy linda, imperceptible, puesto que la estampamos, ¿no? En la siguiente cita decidí hacer, aquí hay más fotografías, después las verán todas aquí. Decidí hacer la molar. En una segunda cita, no es en la misma cita. Aquí tenemos la molar, hicimos el aislamiento, quitamos la restauración antigua, hicimos el pulido adecuado de la cavidad otra vez, ¿ya? Adhesión, ya no me voy a detener, sellado del piso pulpar, igual, incrementos linguales, ¿ya? Incrementos de las bucales, tintes, pulido, sellamos con permacil como lo hicimos el día de ayer, un sellado con un sellador, grabamos ambas piezas, colocamos el sellador por si teníamos algún problema. Esta es la etapa inicial y aquí ustedes pueden ver cómo quedaron ambas restauraciones y aquí tenemos una toma después de control a más o menos una semana. Cómo pudimos lograr, miren la profundidad de la restauración, vea que cualquiera de las dos técnicas es funcional. La técnica de estampa tiene un costo muy elevado, creo yo que es una buena técnica cuando vamos a hacer cavidades más extensas o todo un cuadrante en una sola vez, entonces creo que es una excelente opción, ¿no? Pero ustedes vieron que la técnica yo no varío nada de esto. Voy a irme rapidito para ver un último caso y les doy unos momentos. Esto no porque es algo diferente, no. Aquí. Nos vamos a este caso clínico como para finalizar. Es un caso clínico que tiene un tratamiento de endodóntica con una resina desadaptada y fracturada. Aquí está la toma oclusal, ¿ya? Aquí está. Veamos. Tenemos un problema. Ahí hicimos el aislamiento, ¿ya? Quitamos la restauración. Yo hice esto también en dos fases. Esto se llama sellado endodóntico, postendodóntico, y lo que hacemos es grabar arenar la pieza, grabar la pieza y colocar un adhesivo, ¿ya? Para evitar que la endodoncia se nos contamine. Colocamos un cemento provisorio. No me voy a detener con los tiempos de grabado porque ya hablé de ellos, 10 segundos en dentina, 15 en esmalte. Lavamos por 30 segundos, ¿ya? Aquí estamos haciendo el proceso de sellado de la endodoncia, ¿ya? Pusimos una barrera, aquí sí es mandatorio la glicerina, porque si no se va a adherir el material provisorio que voy a colocar, ¿no? Curamos por 20 segundos, los tiempos no los he cambiado. Doctores, aquí está listo. Ya, este es el estudio que se llama Immediate Pre-Endodontic Dentin Sealing y esto mejora los valores de adhesión, nos permite un sellado. Después de eso, perdón, me salté aquí, yo hice una gingivoplastía. Miren, ahorita ya no se me va a contaminar mi endodoncia porque está sellado con un adhesivo, ¿no? Corté la encía con el láser,
Después colocamos un material provisorio para el manejo de tejidos. Utilicen cloruro de aluminio, eviten el sulfato ferroso, tiende a manchar, es una restauración estética. No quiero que haya mancha. Pusimos un material provisorio y citamos al paciente una semana después. ¿Por qué? Porque queríamos que cicatrizara el tejido. Con una semana fue más que suficiente. Y aquí viene la magia de todo, ¿no? Tengo un margen subgingival, esta es una semana después. Coloqué esto que se llaman eh, cuñas de elevación de margen. Esto es espectacular, es para elevar el margen de mi restauración. Para eso coloqué esta cuña, pero tenía un problema de adapte por la parte bucal, porque me hace falta parte de la pared. Así que estas son las cuñas, así que colocamos la cuña y coloqué un anillo de generación antigua, ¿ya? Aquí hicimos adhesión, después hice la técnica que se conoce como snowplow, que les expliqué el día de ayer. Colocamos una gotita de resina fluida y sobre esa colocamos 0,5 de resina también de resina normal, o sea, en este caso utilicé forma y ahora tengo el margen supragingival en la misma cita. Miren, espectacular, ¿no? Ahora, después de eso, yo voy a colocar y voy a terminar mi resina compuesta, ¿no? Para eso utilicé estas matrices, se llaman Halo, es espectacular, el anillo es de níquel titanio, ¿verdad? Las matrices son muy bonitas, tienen unas características que quiero que ustedes vean allá. Siempre verifiquen el tamaño de la... Voy a quitar el audio aquí. Bien. Verifiquen el tamaño de la cuña a seleccionar, coloquen la matriz, verifiquen que la matriz asiente adecuadamente. Recuerden de calibrar siempre con una sonda la altura de la matriz para que quede un sellado adecuado, ¿no? En este caso, siempre hagan esto, miren, midan la altura. Recuerden de agregar 1 milímetro o irme ligeramente subgingival. Aquí estoy mostrando una matriz, cómo seleccionamos el tamaño de la matriz y no usé esas matrices, son de Garrison, sino que utilicé la que aparece en el esquema. Es una matriz espectacular, espectacular. Tiene una curvatura en oclusal para hacer la cresta marginal redondeada. El anillo es un anillo espectacular, nos da para más o menos 2,000 o 1,500 puestas. O sea, es algo fabuloso, no son baratos, pero son materiales. Lo que sí no me parece es que no le hayan hecho ese agujerito en la aleta, porque les voy a explicar qué hice yo en este caso. Abrí un agujerito con la fresa, ¿ya? Modifiqué la matriz, alé la matriz hacia la pieza vecina y le coloqué una gota de resina fluida, o sea, lo que hice fue traccionar porque no puse el anillo. ¿Por qué? Porque él me faltaba la pared bucal y se me iba a colapsar. Pude haber puesto el anillo verde, pero a nivel de premolares es bien difícil, así que traccioné, soldé, como diríamos, a la pieza vecina, la matriz, para que no se me colapsara con la cuña. Hice la pared proximal no debe de exceder 1 milímetro, ¿ya? Y una vez hecho esa pared la hicimos con esta resina híbrida normal, miren, quité mi matriz y hoy tengo una clase uno. Como es una pieza tratada endodónticamente, quiero sustituir la dentina con un material que sea más fuerte. Lo primero que hice fue colocar esta resina que se llama Everex Flow, que es una resina con fibra molida en partes partida en muy pequeñas porciones. Coloqué un poquito en el piso para sellar ahí por la gutta percha, como aparece aquí en la imagen. Después coloqué Everex Posterior, que es la misma, nada más que esta tiene un poco más de carga y es un poquito más fuerte y la coloqué
la cavidad sobre la flow, ¿ya? Y después ya tengo mi dentina, mi reemplazo de dentina. Hoy voy a colocar una resina normal para blindar. Algo muy importante es que si ustedes vieron, estas Everex y Everex Posterior y Everex Flow no pueden quedar en contacto con la cavidad bucal porque no pulen adecuadamente por las porciones de fibra que tienen. Por lo tanto, debemos de blindar toda la superficie oclusal con otra resina. Igual en proximal, coloqué forma, que es mi favorita. Aquí colocamos forma en el piso, pulpar, y después me fui con Transcend UV, la resina universal, y fuimos estratificando cada uno de los incrementos hasta terminar mi restauración. Hicimos esta técnica de pulido, el pulidor amarillo primero y después el pulidor blanco, después de haber ajustado la oclusión, ¿verdad? Aquí está el día que terminamos, pulimos y aquí pulimos la parte bucal, ¿ya? Porque la resina daba hacia vestibular. Aquí está el control, vista desde vestibular. Este es el antes, esta es la situación final y aquí tenemos un control final de nuestra restauración terminada, ¿no? ¿Ok? Esos es otro casos clínicos que son de restauraciones indirectas. Y aquí tenemos nosotros el caso terminado. Me pasé 10 minutos, doctores. He ido corriendo para poderles mostrar las alternativas. No siempre es necesario en una pieza tratada endodónticamente la colocación de una corona o un poste. Los postes ya no se colocan. En el sector posterior cada día es menos el uso, al menos que vayan a ser tal vez pilares o la destrucción sea total, pero aquí teníamos la cresta marginal distal intacta, teníamos un grosor de pared bucal y lingual de más de 2 milímetros. Por lo tanto, aquí está el caso terminado, un caso eh, que creo yo que es lo que la odontología va a ir cambiando hacia estos procesos. Doctores, esto es lo que tengo para el sector posterior. Igual disculpen que tenga que correr, pero quisiera dejar, aunque sea unos 10 minutos más o 5 minutos, si tienen a ustedes alguna pregunta. Hola, doctor, con ¿Hay respecto a las preguntas? lámparas, sí, con respecto a las lámparas de fotocurado. Doctores, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola. Doctores, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escucho. ¿Mm? Sí, lo escucho, doctor. Hola, hola. Ahora, doctores, ¿me Hola. escuchan? ¿Sí? Sí, 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 lo escucho. ¿Me escucharon todo lo que dije, no? Sí, Sí, solo esto doctor, se último. escuchó todo. Sí, se escuchó. Solo quería preguntarles acerca de unas lámparas de fotocurado. Ok, dime. Que hay unas que traen tres posiciones o tres, Tres modos. sí, tres modos. Uno que empieza de bajo a intenso, otras que van Ok, intermitentes y otras ujú. fijas. Sí, Gracias. así es. Ok, ok, yo te doy una explicación. Am, los modos de curado nacieron con el objetivo de controlar con la creencia de que podemos controlar la polimerización, la velocidad de contracción, no la polimerización, no la contracción en sí, total, porque esa siempre se va a dar. Pero lo que quisiéramos es controlarla, que se fuera polimerizando más suavemente para que el estrés hacia las paredes fuera menor, ¿ya? Entonces nacieron varios conceptos. El primer concepto fue lo que se conocía como steps. Steps es como gradas. Lo que hacían estas lámparas, y algunas todavía las hay en el mercado, es que empiezan a 200, después saltan a 400, después a 600, después a 700, hasta llegar a 800 miliwatts, ¿ya? De esa forma, la energía que recibe el diente y la restauración es más controlada. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? La segunda se llama ramping o rampa, ¿ya? Es una técnica en la cual
Empiezas a 200, pero vas subiendo 205, 50, 60, 70, 80, 90, hasta alcanzar la máxima potencia. Esa se le conocía como ramping. Estos modos de curado funcionan, sí funcionan. Y funcionan, ¿sabes cuándo? Cuando nosotros tenemos am, 5 minutos para curar una resina, pero eso no es cierto. Entonces se comprobó que los modos de curado, ramping y steps no proveen de ningún beneficio alguno cuando nosotros estamos polimerizando. ¿Cuál es la clave y la conclusión? Se llegó a la conclusión en los nuevos estudios que lo mejor es polimerizar a baja intensidad. ¿Cuánto? 1000 miliwatts. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 segundos. Es la mejor técnica, no va a pasar nada. Es más importante para controlar la contracción, el tamaño del incremento y la resina que estoy utilizando. No sé si contesto tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Hoy sí. Hoy sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, doctores, veo que no hay preguntas ni dudas. Si tienen dudas, pues el jueves que nos veamos la podemos aclarar, ¿no? Yo siempre estoy abierto a cualquier pregunta, ¿verdad? Y si ustedes quieren discutir algo, también estoy siempre a la orden. Aquí les quedaron estos casos muy bonitos, casos clínicos con conservación de la estructura dental. Si hay alguna duda, pues estoy siempre a la orden. Si no, pues me despido de ustedes y nos vemos el día jueves por la noche. El día jueves por la tarde, ¿no? Perdón. ¿Sí? Sí, sí, en la tarde. Sí, en la tarde. Entonces les deseo feliz noche, que descansen y nos vemos el jueves por la tarde y el viernes también. Buenas noches. Saludos. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches.